Estamos de vuelta a 7:49. Conversamos con ahora Mara Cedini, vocera del comando de José Antonio Kast. Mara, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, muchas gracias. Un placer, como siempre, conversar contigo. Mara, a ver, primero el balance del debate. ¿Con qué conclusión se queda? Yo creo que fue un muy buen debate que permitió despejar varias dudas e intercambiar varios puntos entre los dos candidatos. Se tocaron, digamos, temas muy relevantes como seguridad, migración, empleo, que permitió finalmente que los candidatos pudieran hablarle directamente a la ciudadanía con verdad, porque efectivamente se habían, digamos, difundido mucha desinformación, muchas mentiras durante la campaña, y yo creo que se dio la posibilidad de digamos, que los candidatos tomaran posturas claras. Ya, igual fue un debate bien confrontado, ¿no? ¿Con qué sensación así como emocional se queda? Porque hay quienes, o sea, anoche yo miraba redes, no me baso mucho en lo que dicen las redes, pero con la gente con la que uno conversaba es como que uno quedó agotado viendo el debate. Bueno, es que además fue muy largo eso. Los debates están en un formato que son ya que prácticamente de 3 horas, y yo creo que eso es agotador para los candidatos y también para todos los que están viéndolo en su casa. Pero yo creo que, a ver, nosotros sabíamos y lo habíamos visto en el debate anterior y en otras instancias que con una disposición de interpelar, de interrumpir, de no dejar hablar, de un poco también hacer ella preguntas por encima de los periodistas. Eso me llamó bastante la atención, como que había que responderle a ella y no a los periodistas, y yo creo que fue una actitud muy agresiva que demostró un poco la verdadera Janet Jara, lo que nosotros habíamos estado viendo en este último tiempo, como mujer tan tranquila y dialogante y que quiere escuchar. La verdad es que en los últimos debates se ha notado que no es así. Yo creo que estamos viendo su faceta real. Y la verdad es que José Antonio Kast no se dejó intimidar por ese tipo de conducta. Me pareció efectivamente nuevamente que Janet Jara se veía bastante destemplada, tratando un poco de sacar de quicio a José Antonio Kast, y no pisó el palito. Se vio bastante, digamos, firme y claro con sus respuestas, pero al mismo tiempo duro, porque también es inaceptable que estén constantemente interrumpiéndote y sobre todo, y sumando a eso, un poco la victimización posterior, ¿cierto? Ella interrumpía, ella interpelaba, ella levantaba la voz, pero si alguien le hacía una contrapregunta a ella, ay, que estás muy agresivo, es que baja el tono, es que un poco ya lo habíamos visto en el otro debate. Sí, es ahora, es una estrategia. Esta vez no sacó el tema mujer, que ya pasa a ser un poquito vergonzoso, pero sí tomó esa actitud. Esa es una estrategia comunicacional, digamos, que sabemos que está como de moda, ¿no? Así como en algún momento antes estaban de moda cuestionar la premisa de la pregunta. Cuando a un candidato no le gustaba la pregunta, decía, mire, no estoy de acuerdo con la premisa de su pregunta, y le servía para buscar alguna respuesta alternativa en la cabeza. Digamos, son estrategias comunicacionales que uno tiene claro que en los comandos, digamos, se enseñan. Lo que a uno le llamó particularmente la atención, o al menos hablo por mí, es que a diferencia del debate de la semana pasada de Archie, el candidato José Antonio Kast estuvo mucho más arropado, con más musculatura, para tener esa capacidad comunicacional de poder confrontar esta vez a Janet Jara frente a esa estrategia, ¿no? Y ahí le pregunto comunicacionalmente, digamos, ¿qué se hizo de distinto? Porque claramente un José Antonio Kast diferente en este debate que en el que vimos el miércoles de la semana pasada. Mira, yo creo que en este debate vimos a José Antonio Kast tal cual es, muy, digamos, enérgico, claro, directo con las cosas, y también yo creo también en general, y lo tenemos todo, un activo de esa conducta de Janet Jara de tratar de un poco victimizarse en esta situación, y José Antonio Kast leyó muy bien el escenario, digamos, en buen chileno le paró los carros a ese tipo de interpelaciones, pero con mucho respeto, con mucha templanza y serenidad, que es un poco lo que estamos esperando, porque si no, no se puede llegar a la ciudadanía con respuestas. Y de hecho, fíjate, Juan Manuel, que en la pregunta que ella le hace, ¿te acuerdas que hay un minuto donde se hacen preguntas cruzadas? Sí. Ellos tienen 1 minuto para preguntar, y no me acuerdo bien, eran como 3 minutos de respuesta. Janet Jara habló los 3 minutos de respuesta a José Antonio Kast. No lo dejó decir 2 palabras de correo. Y eso a mí me parece una falta de respeto para el formato, para las personas, porque al final lo que estaba intentando hacer es que él no pudiera responder. Ahora, hablemos de cuestiones de fondo respecto del debate. Se produjo una situación al menos un poco confusa respecto de qué es lo que realmente plantea el programa de gobierno de José Antonio Kast en torno al proyecto, a la ley de las 40 horas, y él intentó precisar respecto de qué es lo que pretende hacer
respecto de esa ley con las pymes. ¿Es posible, Mara, que nos detalle bien para entender si lo que dijo anoche el candidato es más o menos en la línea de lo que pareciera haberse entendido? Es decir, sin modificar la ley, buscar maneras de ayudar a las pymes para que sea aplicable de una manera tal en que no las afecte. Sí, mira, voy a partir diciendo, para enmarcar bien la respuesta, que no se van a modificar, no se va a modificar el proyecto de las 40 horas. José Antonio Kast finalmente fue súper claro en el fondo con esa respuesta y con eso, con las palabras y el compromiso del candidato es de dónde partimos. La explicación más allá tiene que ver con que, a ver, no hay nada que tenga que ver con la suspensión o eliminación de 40 horas en nuestro programa. Sí, lo que había era una evaluación de cómo poder mejorar esta política en el programa para las pymes, precisamente porque, a ver, seamos claros, las políticas que sacó Janet Jara como ministra del Trabajo son malas para el trabajo y eso se refleja precisamente en los números de desempleo que tenemos hoy día. El aumento tan acelerado de las 40 horas en un país que no está creciendo, el sueldo mínimo, las 40 horas, más la ley Cari, le pusieron mucho peso a la contratación a las pymes y eso se ha notado precisamente en el desempleo. Y finalmente lo que quiere decir el programa Mi Pyme es que entendiendo que esto es lo que tenemos, lo que vamos a buscar es mejorar y por eso se ha hablado mucho de flexibilización, aporte y ayuda a las empresas que contraten trabajadores, digamos, de la línea más baja, y ahí en el fondo es tratar de arreglar un poco, una vez más, las malas políticas que hace este gobierno, entendiendo el impacto, y que no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Central, respecto al empleo en nuestro país. Ya, y respecto de la PGU, también hubo ahí un compromiso del candidato no afectar la pensión que recibe la gente, pero sí mirar qué pasa con el famoso autopréstamo. Claro, y eso finalmente es lo que hemos repetido siempre. Si el problema no es la PGU, si queremos que evidentemente los adultos mayores estén mejor, puedan vivir mejor, el problema es constantemente cargarle la mano a los trabajadores formales, que muchas veces incluso ganan menos que otros informales que no van a estar aportando de su sueldo. Y creemos que no es justo que el Estado le pida préstamos obligatorios a los trabajadores. Entonces, vamos a buscar las alternativas necesarias para que no se le cargue la mano a los trabajadores, pero la pensión garantizada universal siga siendo un beneficio para los pensionados y también vaya mejorando las condiciones en todo sentido. ¿Complicó, cree usted, al candidato Kast la idea que sugirió el diputado Mesa respecto de estos indultos que podrían eventualmente incluir en la discusión, insisto, parlamentaria a abusadores de menores? Digo, no lo complicó en términos de responder ayer en el debate, sino que más bien le generó un ruido innecesario al candidato en la recta final de la campaña. Mira, yo creo que en estos periodos todo tipo de cosas se levanta, se multiplica, digamos, se incendia un poco precisamente para tratar de atacar a uno u otro candidato. Lo que a mí me parece que José Antonio ayer fue claro, el tema de la idea de posible indulto no tiene nada que ver con ese tipo de delitos, tiene otro tipo de observaciones y lo demás una conversación que tiene que dar el Congreso en este minuto con la discusión que se está dando. Ya, pero cree usted pero sí, fue un uso y abuso de esa situación, pero yo creo que José Antonio Kast fue muy claro ayer con esa respuesta. Ya, a ver, no parecía una buena idea entonces haber planteado en este momento de la campaña al menos que un candidato, o sea, que un parlamentario del partido del candidato terminara sugiriendo una cuestión que inevitablemente le iba a provocar algún ruido al menos al candidato. Sí, claro, esas cosas de repente ocurren, pero la verdad es que en esta oportunidad José Antonio pudo aclararlo bastante bien. Yo creo que la ciudadanía entendió y te repito, o sea, yo creo que esto fue un uso y abuso de una forma de atacar al candidato, pero lo bueno es que pudo quedar clara la situación. José Antonio fue directo y conciso con la ciudadanía. Mara, ya entramos ahora sí que entramos en la recta. Ahora sí. Que a 4 días, uno nunca sabe lo que puede pasar en 4 días. ¿Qué es lo que tiene proyectado el candidato, por lo menos para las jornadas que quedan de aquí al domingo? Mira, tú sabes que José Antonio Kast es muy de terreno, va a estar recorriendo lo último que se pueda, estando con la gente y por supuesto el jueves ya tenemos anunciado nuestro cierre de campaña en Temuco a partir de las 18 horas.
el resto de la información se va a ir dando de a poco, pero en el fondo eso, la cercanía con la gente, el poder estar en el territorio, es lo que a José Antonio más le interesa. Muy bien, pues Mara Sevini conversando esta mañana con nosotros, vocera del comando de José Antonio Kast. Veremos qué pasa aquí el domingo, no hay ninguna duda que vamos a volver a conversar en algún momento de aquí el fin de semana. Muchas gracias, Mara. De todas maneras, muchas gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien. Un abrazo.